Hola, cuantísimo tiempo sin pasarme por aquí. Tenía ya un montón de ganas de volver a estas conversaciones infinitas que llevamos casi 2 meses sin hacer. Y bueno, si es la primera vez que estás por aquí, contarte que estos son encuentros que hacemos con escritoras y escritores para que nos cuenten todo lo que es su proceso de escritura y todo lo que hay detrás de los libros que nos enamoran y que nos encantan. Y hoy vamos a contar con una persona muy especial, con un libro muy especial. Y nada, y estamos ya a puntito de que entre y empezar esta conversación. ¿Ya estás por aquí, Ángel? Hola. ¡Ya estamos! ¿Te Hola, confieso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? muy bien, ¿qué tal tú? ¿Estás ya algo mejor después de las horas de fiebre ayer, después del pinchazo? Pues sí, me he conseguido recuperar. La verdad es que, bueno, que conste que cuando tuve COVID, Ujú. tuve conversación infinita. Nunca olvidaré ese momento. O sea, es la noche que empezaba a estar mal, tenía conversación infinita y aguanté, pero cuando terminé, ahí al día siguiente era porque tenía COVID. Así que bueno, parece que se alían las cosas para que me dé a mi reacción cuando tenemos estas conversaciones, pero bueno, ya estoy perfecta, con mucha ilusión y también un poco nerviosa porque hace tiempo que no hago una de estas conversaciones infinitas, pero sé que contigo vamos a estar bien. Estarás a gusto, sí. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Ángel. Hoy vamos a Bueno, hablar gracias contigo a ti por invitarme, ¿eh? de tu experiencia como escritor, en este caso, que hemos podido conocer con El sur del Himalaya, Crónicas Asiáticas, un libro del que vamos a hablar mucho a lo largo de los próximos minutos, a ver cuánta cháchara tenemos. Pero nada, Ángel, antes de nada, presentarte un poco. Vamos a empezar con la parte que yo conozco y que puedo presentar y después ya tú ayúdanos a completar esta imagen. Pero tú eres periodista de profesión, ¿no? Además, un periodista que ha Sí, publicado en The Guardian y El Jazeera English, en medios internacionales. Te especializas también en política internacional en Londres y después decides eso hacerte es, sí. freelance y hacerte y ser reportero directamente de, como decía yo en el encuentro este, o sea, en la reseña que subí, de esos que dicen, oye, yo voy a hablar de lo que veo, de lo que escucho, y te fuiste a Asia a hacer periodismo de los antiguos, ¿no? De los antiguos, sí. De los antiguos que deberían ser los modernos y los un poco de siempre, sí. A ver las historias por uno mismo y que no te la cuenten y no estar en un hotel o en cualquier sitio. Pero vamos, me consta que hay muchos compañeros que hacen lo mismo. O sea, ahí en esa, como en otras muchas cosas, no soy único, ¿no? Bueno, pero es verdad que yo que también soy periodista y que también es verdad que a mí nunca, yo nunca tuve esa ambición, ¿no? de la versión internacional. A mí me gustaban mucho las historias de calle, pero también conozco a muchos compañeros que no hacían que no lo veían así, ¿no? No veían la necesidad de tener que vivirlo y escucharlo para hablar de ello. Y oye, lo contaban también, igual con un poco de ficción, pero lo contaba muy bien. Eh, Hablaba también cuando hablaba del libro que era como un cruce de caminos, hablaba de que era un cruce de caminos de tu propia historia, de la historia y de la tradición de los países por los que tú cruzabas y la historia también de muchas personas con las que te has cruzado en ese tiempo y que has ido entretejiendo para hacer este cruce de caminos. Pero todos los caminos empiezan en algún lugar. Y a mí me gustaría saber, Ángel, ¿cómo empieza tu camino con las letras? Ah, bueno, pues empieza joven, sí. Recuerdo estar empecinado un poco en formar un periódico a nivel escolar en el instituto. Eh, Aquello no cuajó porque bueno,
no había, digamos, ni recursos, tampoco había mucho interés entonces, o no sé si no lo he movido suficiente, pero luego sí que tuve un poco el respaldo de amigos. Recuerdo los padres de un buen amigo mío, que sigue siendo buen amigo, que me dieron el contacto para escribir en el periódico de Izquierda Unida, y luego poco a poco me busqué yo un contacto también para escribir en el periódico local de mi ciudad, de Linares, en Jaén. Ujú. Esto tendría 16, 17 años, y la verdad es que esa experiencia, aparte de, bueno, de la emoción que supone publicar y que la gente te lea y que haya algo de feedback a esa edad, sentirte un poco en la nube y que se te aprecia lo que escribes, eh, recuerdo esos años con especial ternura, sobre todo por la respuesta que tuvo. Recuerdo haber escrito una pieza, bueno, además muy relacionada con una de las partes del libro, la de las religiones, y escribí Ujú. una pieza acerca de la Semana Santa en Linares, y te puedes imaginar que Que era un poco abriste un crítica. cisma, ¿no? Eh, y lo más curioso es que hubo gente, bueno, tenía 17 años, entonces hubo gente como que escribió cartas al periódico: ¿cómo puede ser que un crío de 17, 16, 17 diga estas cosas? ¿Cómo se le puede dar voz a este tipo de opiniones? Y me marcó mucho la respuesta que tuvo la editora, que me fastidia no recordar el nombre, pero ella dio la cara por mí, que es lo que yo creo que realmente hace falta hoy en día, sí, porque los periodistas de hoy no solo, a ver, hay muchas profesiones que están hundidas o flotando por la precariedad, pero lo más triste de esta profesión y de este negocio es que luego tampoco no existe el apoyo, bueno, ni legal ni siquiera humano por parte de los editores y del periódico en concreto. Y la respuesta de esta mujer, bueno, aparte de, luego recuerdo y conservo de hecho una carta que escribió un chico, pues de un par de años menor que yo, un poco halagando y admirando un poco mi trabajo y diciéndome que era una fuente de inspiración, y eso la verdad que a la edad de 17 años pues te sube un poco la autoestima. Pero sí, sobre todo recuerdo la respuesta de esta editora y cómo dio la cara por mí, que es lo que hace falta también, ¿no? Un Ujú. poco para O sea, que sentirte apoyado y respaldado, claro. Sí, descubriste con dime. 16 años el poder de las letras también, el poder de la palabra. Sí, 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 sí. Porque ahí viste que uno no sale indemne de escribir ni de leer. No, no, ni de vivir tampoco, sí. ¿Cuál es, o sea, tú comenzaste ya la parte de periodista. Para Ujú. ti, ¿cómo es ahora mismo tu relación con este libro y el periodismo? ¿Y cuánto hay de literatura, cuánto hay de periodismo? ¿Cómo te mueves entre esas dos aguas que a veces fluyen la una al lado de la otra? Bueno, me muevo más, me siento más cómodo realmente en el terreno de lo real, de lo conocido, de lo vivido. Ujú. Entonces, en el mundo del periodismo. Recuerdo, de hecho, cuando le comentaba a amigos, familiares que tenía en la mente un libro, y muchos de ellos, pues la reacción inicial fue pensar que era pues un libro de ficción, y, y la verdad es que es un terreno muy interesante, pero ahora se me hace muy difícil pensar que yo pueda tener la imaginación y un poco el mundo interior que tienes que tener para crear pues eso, un mundo, una realidad paralela que no Ujú. sea la que has visto. O sea, Claro. este libro nace un poco de la necesidad de contar lo vivido de otra manera, pero no tanto de contar una realidad que no existe y que pueda tener o no paralelismos con lo vivido. Bueno, por supuesto. De hecho, aquí entraríamos en un debate súper interesante porque para mí, dentro del club de escritura, tenemos como Mm, un mantra.
que es, que no lo tengo aquí en la taza que tengo, pero es cuando hay verdad hay magia, ¿no? Y de lo que habla es que lo importante en la literatura, sea ficción o no sea ficción, porque hay mucha literatura también realista, es que haya verdad en las palabras que eliges, en el mensaje que quieres transmitir, etcétera, ¿no? Entonces, yo como me imaginaba que un poco tú ibas a decir, no, a ver, yo por el periodismo quiero compartir, si me lo permites, el primer párrafo de tu Dale, dale. libro Sí, sí. y a partir de aquí, pues seguimos con la conversación, ¿vale? Sí. Pienso que voy a morir cuando veo la mancha vermellón extenderse por mi camiseta, a la altura del hombro. Aquella sangre no es mía, así que maldigo en dirección a las ventanas desvencijadas desde donde supongo que cayó mi mala suerte. Apenas he puesto un pie en uno de los burdeles más viejos de Asia y uno de sus vecinos, enfermo de hepatitis, sífilis o tuberculosis, pone a prueba la batería de vacunas que recibí antes de viajar. Precisamente eso, y no la medicina, es lo único que puede inmunizar contra el miedo y la ignorancia. Esto, querido amigo, es literatura. Bueno, 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 pues gracias, sí, sí. O sea, esto es el Hombre, comienzo sí, sí, la potente de un literatura no, libro. sí lo Perdón, es que quería, creo que no vamos muy bien de conexión. no, igual no, no, sí. Pero dime, dime. No, no, que sí que simplemente era eso, que creo que no vamos muy bien de conexión. Que yo quería decir que este era el principio de un libro que tiene literatura, que es verdad que se basa en lo real, pero que eres capaz de darle ese toque de que a través del cuidado del lenguaje, del lirismo que le estás dando a las palabras que eliges, que va más allá, trasciende, ¿no? Pues sí, sí, realmente. Y también creo que quizá, a ver, la literatura y el periodismo van un poco de la mano. Intentar trazar una línea roja que diferencie lo uno de lo otro, yo la trazaría más bien en lo que es ficción y no ficción, pero no hay ningún problema, yo creo, en hacer un poco de literatura en el periodismo, entendido como una descripción lo más detallada posible y lo más llena de imágenes y de, y de lo vivido, y no, no ya tanto de sentimientos, porque ahí caeríamos un poco en el nuevo periodismo o lo que esperan sobre todo muchos medios eh, anglosajones cuando me piden o me pedían darle un poco más de color a la historia, que es un eufemismo Ujú. para decir pues pon tus sentimientos ahí, cuando no creo que sean relevantes los míos, sino más bien los sentimientos o las apreciaciones de los entrevistados y de los que son realmente los protagonistas de la historia, pero hacerlo literario no creo que no se pueda. De hecho, creo que va de la mano con el periodismo. Ujú. ¿Tú te sientes escritor? Pues la verdad es que no, pero también porque creo que como he sacralizado tanto el- una profesión o un arte que admiro tanto, tampoco me sentía periodista hasta que no empecé a publicar con mayor continuidad. Me llamaba a mí mismo, bueno, pues reportero, colaborador Mm. más o menos asiduo de este o tal medio, pero sí, pero esto yo creo que son más bien, entiendo, percepciones de uno que no la realidad. Bueno, entiendo que he escrito un libro, luego soy escritor, pero no, no me iría presentando ahí chocando la mano a la gente diciendo que soy escritor, ni... Sí, no, no, no. Bueno, vamos a aprovechar este encuentro de conversaciones infinitas, Ángel, para bautizarte oficialmente como escritor. No porque hayas escrito un libro, que eso no es el punto, y aquí en el club tampoco consideramos que el hecho de escribir un libro y publicarlo sea la diferencia, sino porque realmente tienes una cosa que es, y se ve en lo que dices, que es una mirada especial al mundo,
que trasladas a través después de las palabras, ¿no? Y se ven los detalles de lo que dices, cada imagen va más allá de lo periodístico, va más allá de contar una historia, va de crear aunque no lo quieras, aunque no sea un mundo ficticio, cuando tú estás leyendo, cuando yo estoy leyendo tu libro, se crea ante mí tu universo, el universo que tú has viajado, con lo cual felicidades, y a partir de hoy ya puedes decir soy periodista y también escritor, porque yo te lo Igual. te bautizo como tal ya. Y mira, está diciendo Pues aquí bautizado. Sí, Laura de dice alguien, Solans eres Vernon escritor. también. Ana, ahí. Es que es del club, entonces ella sabe cómo nos las gastamos aquí. Vale. Eh, una pregunta, como periodista, ¿tú eras de los que escribías y lo que te salía como un poco como yo llamo el vómito, ya eso era como la pieza final, se parecía mucho a la pieza final, o eras el que le daba muchas vueltas y mucha edición a la pieza? Bueno, sí, mucha edición y también no me sale como, aunque lo lleve dentro, pero no me sale como un espasmo o como un vómito. Eh, necesito, soy más, aunque también van de la mano, pero soy más artesano que artista en ese sentido. Necesito una estructura, la mayor parte de los capítulos me hacía como un timeline, una idea de tiempo de lo que era el periodo histórico que quería contar y en paralelo la realidad vivida por mí y dónde entrelazar los temas. No me sale tanto así sacarlo del interior, muy poco, si acaso pues no capítulos, sino partes de los capítulos sí que salían como un torbellino, pero luego necesitaban edición y revisión por mi parte, sí, y revisar bastante. Pero sobre todo en en el estadio inicial sí que he visto otros compañeros que, incluso para temas reportajes, pues que se pueden poner ahí y todo de golpe. Y yo necesito un poco blindarme o ayudarme, pues no solo de estas artimañas o de estas estrategias, sino también un poco acompañarme de libros que sé también de dónde beber y de dónde nutrirme, porque si no me siento como muy desnudo para salir a correr. Sí. Uh-huh. Ahora que vamos a empezar a hablar del libro, ¿en qué momento surge tu necesidad personal de decir voy a viajar a Asia y me voy a ir con una mochila y voy a vivirlo? ¿Cómo comienza tu viaje de esta aventura que ahora cuentas en el sur del Himalaya? Pues surge bastante accidentado en el sentido de imprevisto. Estaba, como cuento un poco muy brevemente en el prólogo, porque la idea era tampoco remontarme a los inicios, pero estaba un poco cansado de mi vida en Londres, en una ciudad que demanda, exige para la gente que está en la industria creativa y de freelance, exige mucha energía, te pide mucha energía, porque cada persona puede ser un contacto para un nuevo proyecto y demás. Y después de 5 años allí, pues un viaje inicial a los campamentos de refugiados saharauis a través de la organización con la que estaba trabajando por aquel entonces, me hizo retomar contacto con algunos de los medios de comunicación españoles con los que donde ya conocía gente, y publicar un par de reportajes, y eso despertó un poco la vena periodista que había en mí, porque hasta ese momento, esos 5 años en Londres, pues había estado mucho en el mundo de la academia, en el mundo académico y sobre todo en el mundo de los departamentos de comunicación de ONGs. Y quise embarcarme en una beca que concedían a México. Aquello no surgió, porque ya te digo que nunca tuve una atracción especial por Asia. No es que era simplemente desconocimiento, no es que me negase, pero no tenía
eso en mí, así como hay mucha gente que le gusta pues la meditación, el yoga o incluso la comida asiática. Yo nunca había sentido esa llamada y coincidió que una amiga de toda la vida viajaba por India y me sugirió acompañarla porque tenía pues un poco de miedo o respeto a viajar sola por el país y lo estuve barajando durante un tiempo y cuando conseguí un par de contactos, en ese caso del país y de Al Jazeera English, y propuse un reportaje para hacer en Mumbai, en el barrio rojo de Kamatipura, fue entonces cuando me decidí y fue un viaje pues iniciático en el sentido estricto del término, o sea, iniciático, bueno, casi no iniciático porque se supone que el iniciático es uno y el primero de muchos. Fue un viaje, se suponía que iba a ser un viaje de 3 meses, una experiencia personal y algo profesional para ver las historias que podía encontrar allí y las historias que podía publicar desde allí. Y coincidió entonces a los 2 meses de viaje o al mes y medio, justo unas semanas antes de que ella, esta compañera, esta amiga mía de toda la vida, se volviese para España, coincidió que en el país iban a abrir una nueva sección de reportajes desde diferentes países en desarrollo. Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron cuál era mi intención allí y demás. Y ese viaje que iba a ser inicialmente de 3 meses, pues se convirtió pues, en una forma de vida y en una experiencia pues de 10 años. ¿Sí? ¿Y cuándo decides que esos 10 años de mil de aventuras, de muchos reportajes, de muchas personas a las que les pones nombre y apellido y además te preocupas de que así salgan y de que así se nombren, ¿en qué momento dices esto va más allá del reportaje que sale el domingo en El País o en un periódico o una Uh-huh. revista? Pues hay varios momentos así, no sé si reveladores o varios momentos que me indicaron que, mm, que había espacio para un libro. Bueno, primeramente muchos amigos estaban interesados en conocer un poco la realidad de allí contada más desde, digamos, las entrañas o un poco más desde mi juicio personal o de los sentimientos que me podía despertar la región y barajé entonces, o se me recomendó más bien, escribir un blog. Lo que pasa es que yo nunca, no por purista, pero nunca he tenido una buena relación con los blogs porque entendía o entiendo, y de hecho surgió así, bueno, escribí, sí que tenía un blog entonces y escribí una primera historia, de hecho, desde Kamatipura, en la que relataba una entrevista con una trabajadora del sexo como si yo la estuviese explotando. Y en el que jugaba literariamente con la idea de yo no solo ser vampiro de la información, porque solo estaba allí, o como relato en el libro, parecía que estaba allí solo por extraer la información de quienes viven en este barrio, hacía un paralelismo con quienes van allí como clientes del burdel. Y, y me di cuenta de que ese blog post tuvo cierto impacto porque a los meses o al año, comentándolo con periodistas de EFE en Nueva Delhi, me hablaron sin saber que yo lo había escrito, me hablaron de ese post. Y eso me dio otra pista más de que sí que hay un interés por contar la realidad de allí de una manera más literaria, digamos. Pero insisto, al poco tiempo, de hecho, cerré mi blog porque siempre he considerado que hay que darle cierta periodicidad y cuando le das cierta periodicidad puedes caer, y es lo que siento cuando veo algunos blogs, que los escritores un poco
caen en la descripción de su día a día, cuando yo entiendo que, o así lo veo yo, que no es relevante cómo yo vaya a comprar el pan en India, ni dónde salga de marcha con los amigos, sino la realidad que vivo allí. Entonces no me acababa de convencer. Y, Ujú. y luego a posteriori, pues hay varias historias, entre ellas pues la historia que cuento desde Filipinas, eh, en el tercer capítulo, cuando tengo esta, digamos, esta epifanía o esta revelación con niños de la calle que me podían ver como algo que yo no era, que es muy difícil contar en un reportaje si no se, se le encuentra, se rellena la historia y se cuenta con antecedentes y demás y desde un punto de vista mucho más íntimo. Y es entonces cuando sí que me decidí, todas estas historias las tenía como, digamos, en la mochila a la espera de, pues de darle salida de algún modo y con la pandemia ya pues con la pandemia y con la imposibilidad de trabajar desde allí pues fue cuando me puse ya manos a la obra con el libro. Ujú. Un libro que no es, que, o sea, no es, como tú dices, lo que tú hacías allí, ni es solamente las historias de las personas, porque tú entretejes también muchísimos datos, muchísima documentación de los lugares por los que pasas, muchísima información histórica, social, política, de religión, en fin, tocas muchísimos temas. Entonces, para mí también, según lo leía, decía, a ver, este hombre cómo ha hecho para esta documentación y sobre todo para una vez que tienes sobre la mesa todos esos datos, tu historia, la historia de estas personas, ordenarla en capítulos tan redondos que yo cuando lo comentaba con el club de escritura, que suelo ir comentando un poco los libros que leo, especialmente cuando son libros donde sé que después voy a tener conversaciones infinitas, decía, cada capítulo es un socavón emocional, ¿sabes? Yo cada vez que terminaba un capítulo era como, necesito un poquito de aire porque todas las historias son te dejan un huequito, ¿no? Te dejan un huequito, ¿no? Ahí que en el alma. Y me sorprendía mucho cómo tenías esa capacidad de mezclar datos, historia, lo que te pasaba a ti, incluso tus reflexiones, ¿no? En ese capítulo justo en el que dices como tú al final muestras ahí que dices, oye, ojo, que yo no estoy aquí también indemne, yo estoy aquí también están teniendo una imagen de mí, ¿no? Duro ese trabajo. ¿Cómo lo llevaste? Bueno, pues es un poco, la verdad es que me inspiré, hay autores por ejemplo, William Dalrymple, que es un autor británico que escribe acerca de India y que también tiene background, digamos, fue periodista en su momento, utiliza también un poco ese formato. Es verdad que, por otro lado, jugaba un poco a mi favor. Muchas de las historias contadas ya habían sido escritas en prensa. Lo que pasa es que no quería, bueno, primeramente pensé que sería una tomadura de pelo del lector si publicaba lo mismo exactamente, eh, porque, porque ya estaba escrito. Y luego la idea era como quitarle las capas de información, de estadística y de entrevistas con expertos a estos reportajes y quedarme un poco con la pulpa, digamos, de la fruta, Ujú, con lo esencial y a eso sumarle mis impresiones y darle un contexto, todo ese contexto histórico y sociopolítico que no le pude dar en los reportajes porque me habrían quedado como prácticamente piezas de medio tesis, eh, pues meterlo ahí. ujú. Hablábamos antes que tú diferencias más entre ficción y realidad que entre literatura y periodismo.
Pero viendo tus diálogos, que hay diálogos que son brillantes y que para mí son también muy literarios, te quería preguntar si hay algo de ficción en estas páginas. Bueno, hay algo de ficción, hay recursos literarios más que ficción per se. Selecciono con más o menos tino cuando, cuando incluir mi pregunta en el diálogo o cuando simplemente rescatar la respuesta o el comentario del entrevistado eh, y acompañarlo también porque en la literatura pues como en la vida los silencios y las apreciaciones propias tuyas y las proyecciones que tú puedas hacer hacia los sentimientos de tu interlocutor dan un mensaje, pueden completar o transformar las palabras propias y las palabras de tu interlocutor. Entonces son pues eso, esos trucos literarios los que ayudan un poco a macerar la historia, sí. Ujú. En cada capítulo hay personas, como tú dices, que te vas encontrando a lo largo de tu viaje, que son las protagonistas, ¿no? Del sur del Himalaya, realmente, personas a las que les das nombre y apellido y que además te importa que se hagan con su nombre y con su apellido. Una persona que, por ejemplo, me impactó muchísimo fue, a ver si lo digo bien, Ming Walden, no sé, el que hablaba, el que te acogió en su casa y que se mostró muy altruista contigo. ¿Cómo se llamaba este? Man Vardan. Vardan. ¿Ves? Nada, Bueno, nada, nada, nada que ver. bueno, tampoco tómate la libertad que quieras, porque también teniendo en cuenta que él es indio y que la escritura es de Banagri, quiero decir que tiene una escritura, no solo una lengua diferente a la nuestra, sino una escritura diferente. Los apellidos normalmente a la hora de latinizarlos pues hay veces que fonéticamente no son exactamente lo que está escrito, de manera que sí, bueno, Man Bardan, y sí, la verdad es que con él, bueno, no recuerdo bien la pregunta, me comentabas, Sí, o sea, que había sido... el tema de las personas, ¿no? Por ejemplo, esta historia con él. Cuéntanos si quieres un poco cómo fue tu encuentro con él y estas cosas de que de repente cuando echas la vista atrás o cuando estás con ellos te das cuenta de que es una persona que va a formar parte también bueno, en tu caso reportajes, ahora libro, bueno, de tu forma de contar el mundo, ¿no? Sí, bueno, además él se convirtió en un amigo, quiero decir, no fue solo, lo conocí la primera vez que pasaba por Delhi, en el tercer o el segundo mes que viajaba por India, cuando estaba, bueno, en mi primera visita a Delhi, y luego se convirtió en un amigo. Pasamos juntos un fin de año en Nepal, otro fin de año en Nueva Delhi. Normalmente me quedaba en su casa cuando viajaba allí. Luego dejó India y se mudó a Lituania y le he perdido un poco el registro. Me intenté poner en contacto con él, de hecho, para contarle del libro y tal, y no hubo manera, espero que esté bien. Pero sí, lo que me sorprendió sobre todo en relación a la historia fue que conociéndolo tan poco entonces, porque era mi segunda visita a India, y sin tener él la necesidad de hacerse cargo de mí, pues me ayudó en un momento bastante crítico. Yo estaba pasando dengue. Normalmente la gente no se muere de dengue, pero me podían haber hospitalizado, podía haber estado en una situación un poco más crítica y, y él me ofreció quedarme con él y cuidó de mí como si, pues esos momentos en que dices, echo de menos a mi madre, pues ahí tuve Te a abrazo.
chico, claro, a un chico que no, pues que en ese momento no conocía de mucho y que se convirtió, bueno, pues se convirtió en un amigo, prácticamente un hermano y se convirtió en mi hogar en India en los primeros años. O sea que sí, es lo bonito también de la experiencia Couchsurfing, que la remarco no durante el libro no incido tanto en ella o no la subrayo, no tanto por colgarme la medalla de aventurero, sino porque creo que es una experiencia muy gratificante a la hora de sumergirte en un país, conocer a sus gentes, convivir con ellas. Luego, obviamente, hay relaciones que trascienden la estancia en una casa y se convierten en amistades, como es el caso de este chico, y otras que se quedan un poco más en la superficie, pero creo que es una forma de viajar que da mucho más pie a cierta intimidad que no... bueno, hay tantos, también defiendo que hay tantos viajes o tantos viajeros como viajes hay. No estoy de adalid o de defensor del couchsurfing, porque se puede viajar de 100.000 maneras diferentes, pero creo que es una experiencia muy bonita a vivir porque te acerca más a las sociedades que quieres descubrir cuando viajas. Ujú. Y en ese capítulo hay una frase que yo tengo subrayada y además con una estrellita preciosa que dice, aquellos días aprendí que el altruismo solo se demuestra plenamente cuando no hay forma de devolver el favor. Es muy bonito. Esta es una de las personas, pero ahí, bueno, no he hecho la cuenta. No sé si tú has hecho la cuenta de cuántas personas aparecen en el libro con nombre y No, apellido, pero ¿por qué para sé que ti es era un... tan importante hacerlo así? bueno, era importante porque el libro lo entiendo como un tributo a toda la gente que me acogió en su momento. Eh, Más allá pues eso, de un libro de aventureros. Sé que es difícil y me consta porque así me ha llegado comentarios de amigos y eso, que es difícil leerlo porque claro, tienes que revisar de vez en cuando a qué persona me refiero, porque son nombres que nos son ajenos a nosotros y que no estamos acostumbrados, y es difícil, vamos, a mí me cuesta también cuando leo literatura de otros países y otras regiones que están mucho más alejadas que lo que puede ser Europa, pero lo consideraba vital, no solo mencionarles, sino intentar describirles, porque es verdad que con algunos no compartí mucho tiempo, pero intentar, pues eso, rendir tributo describiendo lo que ellos significaron para mí. Ujú. Bueno, hay muchos que tienen nombre y apellido y hay algunos que no, porque no, entiendo que no los conoce, o sea, que no lo llegaste a conocer, pero que cuyas historias impactan. Y a mí hay dos, que especialmente, dos momentos del libro con personas a las que no llegas a conocer tanto, pero que también me impactaron. Uno de ellos es ese momento con los niños que juegas, ese momento en el que la niña te pregunta, ¿y tú por qué juegas con nosotros? ¿No? Uh -huh. Que no sé si quieres contar mucho sin hacer mucho spoiler, pero contar un poco de ese momento. Pues ese es el otro momento ese fue más que ninguno, el momento en el que sentí que, bueno, primero, después del pasmo, al pensar que esta niña me podía, ni siquiera me podía, sí, de que me podía estar confundiendo eh, con un bueno, traficante de niños o con un abusador sexual o con un depredador sexual. A posteriori fue esta más que ninguna otra historia la que me hizo darme cuenta que merecía la pena escribir un libro, porque es una historia tan íntima y a la vez tan compleja de contar que creo que solo tiene cabida, bueno, o en un post o en un libro. No cabe un reportaje al uso describiendo esa situación que realmente eh, se basa solo y únicamente en
percepciones mías, pero muy ligadas a la realidad social que yo viví. Yo estaba allí haciendo un reportaje, una serie de investigaciones acerca del turismo sexual en Filipinas y llegó ese momento en el que a la hora de interactuar con los niños, esta niña me pregunta por qué juego yo con ellos, cuál es mi interés, y me di cuenta de que, bueno, pues me di cuenta de lo que realmente soy allí, porque muchas veces pues te acercas tanto a ellos y forman parte de tu vida. En mi caso tengo amigos, familia allí, que, que dejas de verte como lo que realmente eres, que no dejas de ser un extranjero, alguien fuera de lugar, y prejuicios tenemos todos. Entonces, pues podría habérseme visto, si no los niños, sus familias o los vecinos, como alguien interesado en los niños más allá de mi interés genuino, que era pasar un buen rato con ellos jugando a esa especie de béisbol con sandalias. Ujú. Hay también otro momento que también me impactó, sobre todo porque es como hay dos personas que se cruzan, una eres tú y otra es un joven al que le das un billete. No sé si recuerdas cuál es la historia. Y es como que es un momento fugaz que pasa rápido entre vosotros, pero al que tú le sigues dando como muchas vueltas después, ¿no? ¿Habrá sido suficiente ese billete? ¿No lo habrá sido? ¿Por qué a este le doy el billete? ¿Por qué no? ¿No? Y es un poco mi sensación con el libro también es que en cada uno de los, bueno, aparte de las 5 partes que sí que tratan como temas muy concretos o sea, bueno, como que intentan globalizar un poco los temas, creo que en cada capítulo también tienes como una reflexión muy importante que va mucho más allá de lo que está pasando en ese mismo momento, ¿no? Y llegando a esta conclusión, yo cuando veo cualquiera de las personas que pasan por el libro, me las creo todas y todas digo, vale, está contándonos una persona que ha conocido. Si tuviese que decir que hay un personaje, para mí el personaje en el libro eres tú. Ajá. Por- Porque incluso te das, a ti mismo te pones como ciertos rasgos que a veces yo creo que los exageras un poco, porque incluso de ti mismo hablas a veces como un poco regular. Ah, sí, bueno, claro, es que también era la idea, sí, y está ligado con ese encuentro con este chico en Cebú, esta sensación de que no sabía con las intenciones con las que se acercaba a mí, era tarde por la noche, a oscuras, me tanteo un poco el bolsillo a ver el dinero que tengo, si le debo dar o no. Eh, Porque también no quería que esto fuese, ya hay mucho de periodista y de reportero en el libro, quería que el libro se acercase más a cualquier viajero. Yo creo que esta sensación, eh, igual que muchas otras descritas en el libro, creo que las han vivido más o menos todos los viajeros que han pasado por sociedades en vías de desarrollo. Cuando, cuando te das cuenta de el valor del dinero, para quién vale el dinero y para qué, qué, qué eres tú para la gente en función de tu valor económico, las proyecciones que podemos llegar a tener nosotros de los otros en función de el dinero que puedan llegar a tener o no. Eh, y en ese sentido también, aparte de la última parte del libro, que es una crítica más centrada en el mundo del periodismo y de los reporteros, también quería no solo, no solo criticar la opresión de las religiones, de diferentes religiones en diferentes sociedades, sino también criticar o intentar o hacer un esfuerzo por criticar los prejuicios con los que vivimos todos, yo el primero. Y de ahí un poco intentar hacer un esfuerzo por enjuiciar lo prejuicioso que podía haber sido yo en determinados momentos, claro. Uh -huh.
Hablabas ahora de la parte de la religión, que es uno de los bloques. Por qué elegiste hacer 5 bloques y por qué esos bloques en concreto fueron los elegidos? Porque me imagino que habría las opciones de darle la forma y la estructura al libro de muchas maneras. ¿Por qué te decantaste por esta finalmente? Pues viene dado un poco, la estructura del libro viene dada por las historias que quería contar. Yo quería contar las historias, de hecho, yo era muy consciente de que iba a ser difícil y creo que lo puede seguir siendo difícil, digamos, vender, publicitar un libro que toca tantos países de dos regiones que normalmente se diferencian, el sur de Asia y el sudeste asiático. Sabía que a lo mejor se iba a vender como mucho iba a tener a lo mejor mejor acogida un libro solo y únicamente acerca de India, porque bueno, pues los libros normalmente los lectores entran a la librería con la intención de buscar un libro que les alumbre por un viaje aquí o allá, en concreto a un país. No hay nadie que vaya a pasar el periodo que pasé yo viajando por diferentes países. Pero aparte de querer yo contar cronológicamente, digamos, mi experiencia, también lo vi como una oportunidad de querer tender, o sea, de tender puentes de unión entre estas dos regiones que normalmente en geopolítica o en análisis eh, político se diferencian. El sur de Asia, el sudeste asiático, cuando tienen muchísimos rasgos en común, desde los dioses a los que adoran hasta los rituales que realizan. Y como quería contarlo así, no entendía un capítulo por país porque se me habría quedado algo muy denso, muy difícil algo muy difícil, a lo que era muy difícil darle una estructura. Y, y lo más sencillo y al mismo tiempo creo lo más atrayente era buscar temáticas con las que yo y tú y los lectores entendí que podían sentirse atraídos, ¿no? Que fueran cercanos a cómo entendemos la sociedad más o menos a día de hoy. De ahí la división que tenía y luego sí que obviamente hice un esfuerzo en particular en la parte de las religiones por intentar ser ecuánime en el peor sentido de la palabra, es decir, poner, poner a todas las religiones en el punto de mira y hacer una reflexión acerca de todas las religiones que hay en Asia, que es uno de los aspectos más atrayentes del continente, la heterogeneidad religiosa que hay allí. Ujú. Y además, así como un poco para que también quien nos vea o nos vea ahora o después en el vídeo sepan un poco qué tipo de historias se encuentran aquí. Cuando hablamos en la parte de religión, ese momento en el tren con Gurmit, Gumit, sí. Gurmit, un poco, si puedes resumirnos un poco cómo fue esa escena y ese encuentro y cómo te diste cuenta de repente del valor, ¿no?, que tenía para ellos la religión uno de esos momentos. Bueno, la verdad es que ahora, visto con perspectiva, me parece un poco lo más lógico del mundo. Eh, Más que nada porque uno entiende si te paras un poco a pensar, bueno, el encuentro que tuve con él pues fue en un tren camino a Amritsar, que es donde está el, el Templo Dorado, que es el templo más querido por la comunidad Sikh, que es una comunidad religiosa única en India, aunque bueno, tienen la diáspora también está en Estados Unidos y en Reino Unido y en Australia, pero es una religión nacida en India, como otras tantas. Y viajaba en un vagón lleno de miembros de esta comunidad porque iban a celebrar el nacimiento del gurú más importante de su religión. Y, y bueno, y en India la religión se vive a pie de calle, se vive a flor de piel. Eh,
y es muy normal, no fue la primera vez, pero es muy normal que cuando conoces a alguien pues se interesen genuinamente por ti, te pregunten pues la edad, tu estado civil y la religión que profesas. Y era algo que siempre al principio, cuando no reflexionaba acerca del por qué, me causaba como mucha impresión, pero luego a posteriori es lo más natural del mundo, así como nosotros entendemos como muy natural el cristianismo, porque si te fijas en la composición demográfica de España, pues el otro día lo miré a colación de otra entrevista, creo que somos pues una mitad de la población creyentes y por supuesto cristianos, creyentes cristianos, y un poco menos de la mitad de la población somos o se declaran no creyentes. Esto puede ser agnóstico o ateo. Entonces nosotros entendemos como el agnosticismo o el ateísmo como algo normal, algo respetable y respetado. En cambio allí, donde la composición demográfica de la sociedad es no solo muy heterogénea religiosamente, sino que viven la religión y respetan mucho a la religión, entienden que el ateísmo o el agnosticismo se deriva de no contar con un sistema de valores o con una reflexión acerca de tu estar en el mundo, de por qué estás tú aquí, para qué estás tú aquí y cuál es tu, digamos, objetivo vital. Y creo que también luego hablándolo con amigos y compañeros de trabajo, otros periodistas, no es algo que se circunscriba solo a India, sino que también ocurre en otros países pues de mayoría eminentemente musulmana, como puede ser el caso de Egipto o incluso vecinos de Marruecos, donde no entienden en según qué poblaciones pequeñas que no han tenido la exposición a ciudadanos occidentales que se tienen en las grandes ciudades, no entienden cómo alguien puede ser agnóstico o ateo, porque se entiende como una ausencia de valores que, digamos, rijan tu vida y tu forma de vivir el mundo. Y en el caso de India, además, eh, es muy particular porque ya te digo, vuelta a la composición demográfica, en India es un 75% de la población es hindú, un 15% musulmán, otro 2% creo que es budista, otro tanto jainita, de manera que son muchas religiones y muchos dioses. Nosotros, en el fondo, cristianos, aunque luego haya católicos, protestantes, ortodoxos, todos compartimos el mismo Dios. Allí tienen una multiplicidad de dioses y de creencias y de sistemas de valores que los hace ser, aunque parezca que no lo son tanto cuando vemos masacres o cuando describo las masacres que describo y que las hubo en India precisamente en ese capítulo, pero yo los entiendo más tolerantes que nosotros con respecto a otras religiones. El ejemplo más cercano en el tiempo y en el espacio es, por ejemplo, mi mujer, encontramos recientemente en la casa en la que nos hemos mudado aquí en Madrid, encontramos una figura de un Cristo. Ella no es especialmente religiosa, pero es hindú. Y yo cuando vi el Cristo dije, bueno, pues esto no es nuestro, esto va un poco, pues, si lo dije, a la basura. Quiero decir, aunque luego igual fríamente no lo tiraría a la basura y lo llevaría a una iglesia enfrente de casa, lo llevaría a la iglesia, pero ella me dijo, no, pero esto no lo puedes tirar a la basura. Es ese respeto hacia las creencias religiosas del otro, cuando aquí no es que no respetemos, pero no toleramos ciertos comportamientos religiosos que no son afines al nuestro, en reglas generales y estereotipando también mucho. Ahora, la verdad es que
todas las historias que estamos contando son casi, diría, el lado optimista del libro, ¿no? No estamos quedando con... Sí que es verdad que, bueno, hay algunas que quedan así, pero el libro habla de cosas muy, muy crudas y, de hecho, hablando de religión, hay otra de las personas que aparecen en el libro que llega a decir una frase como ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿No? Porque en el Ujú. libro realmente se ven y cuentas historias de esas personas que son realmente duras y que nosotros ni nos podemos imaginar desde el privilegio de vivir donde vivimos. Ujú. ¿Cómo afrontaste estar allí y vivir todo eso tan de cerca? Porque el que lo lee, como te digo, te va dejando socavones. ¿Tú cómo saliste de esas experiencias? Bueno, me reafirmó un poco también en mi carácter ateo o agnóstico. Eh, pero esta historia en concreto que cuentas de Giselle Palomar, que era una chica filipina, vamos, es una chica filipina eh, de una barriada pobre, a la que llevaron a recibir al Papa Francisco cuando visitó Manila después de muchos años y él, sí, después de hecho solo 2 papas habían visitado Filipinas, a pesar de ser el país con mayor población cristiana del planeta. Pues había mucha expectación y cuando esta chica la llevaron a ver al Papa, pues se derrumbó contando su pasado en una barriada de chabolas y contando los abusos a los que se veía expuesta y veía a sus vecinos expuestos, y le preguntó al Papa que cómo Dios permitía esto. Lo que más en esta historia en concreto, lo que más me sacudió fue luego a posteriori, digamos, el análisis superficial que vi en los medios de comunicación, que resaltaron, bueno, pues el carácter lacrimógeno del encuentro, que la niña se derrumbase frente al Papa, y luego los comentarios del Papa, que también en el vuelo de vuelta al Vaticano pues comentó con los medios que volaban con él, con los periodistas que volaban con él, que en Filipinas deberían tener una forma de, como dijo, una forma de criar más responsable en vez de tener hijos como conejos, algo así, por esas líneas. Entonces, pero se quedaron en la anécdota, no supieron ver lo crítico que es que los altos estamentos católicos de Filipinas se nieguen a facilitar el acceso de las poblaciones más vulnerables a sistemas de control de natalidad y de, y de anticonceptivos artificiales, pese a que el Papa este sea el más moderno de la historia, pero no puede controlar lo que otros estamentos católicos en países como Filipinas piensan, y el boicot que le hacen a la sociedad civil, que demanda, en este caso sí, demanda un mayor acceso y un acceso más libre a los anticonceptivos. Ujú. Bueno, Ángel, como esta, muchas historias. Nos hemos quedado con un poco del tiempo pillado y a mí mi parte favorita Oh. es la parte de las mujeres, que te quería agradecer especialmente que hubieses hecho esa parte porque, bueno, yo intento aprender cada día más sobre la suerte que me falta y sobre todo la suerte que le falta a otras mujeres que no son tan privilegiadas como yo. Y con esto creo que deberíamos leer todos este libro, pero especialmente esa parte creo que es necesario, ¿no? Conocer la situación por la que pasan las mujeres. Hay sociedades enteras que consideran que nacer mujer es ser una carga para las familias. Hay abusos que se dan por entendidos simplemente por el hecho de nacer mujer. En fin, reflejas un montón de historias y de realidades crudísimas que el hecho de ponerlas y de conocerlas ya creo que es un paso y es un avance. Y bueno,
tenemos mucho trabajo por delante y ojalá, tanto aquí como allí, y ojalá se vayan mejorando las cosas. Y bueno, Eso, quiero... pero bueno, me alegra mucho que lo menciones, más que nada porque precisamente a la hora de estructurar el libro pensé que si no estaba pecando de, o sea, el mayor ejercicio de mansplaining de la historia al intentar yo, hombre, digamos, no dar voz, porque esto es como muy pretencioso, pero sí contar las historias de mujeres, pero bueno, está claro que espero que se haya entendido que es todo como todo el libro desde mi perspectiva personal. Bueno, yo creo que es tan, o sea, que hay muchos momentos de toda parte de la sociedad difícil, pero es tan llamativa esa diferencia de, y las mujeres, aún en el momento en el que están mal, están peor, ¿no? Que es comprensible que desde tu perspectiva, desde tu visión también haya una parte dedicada a ellas. Quería, antes de las últimas preguntas, que ya son las más personales, aprovechar para volver a hablar de Al sur del Himalaya, volver a recordarlo. Quien no lo haya leído, por favor, que lo lea. Para los que les guste viajar, tanto ya sea cogiendo la mochila y marchándose, como simplemente a través de las palabras y de las letras y de las páginas, es un libro inolvidable con muchísimas reflexiones. Sí que hay que leerlo a poquitos porque hace pupa a ratos, pero es un libro que es... Yo no dejo de recomendarlo. Aparte hay personas a las que sé que les van a gustar mucho y nada. Quería preguntarte, Ángel, esa pregunta es una pregunta que suelo hacer al principio, pero en este caso quería hacerla al final, porque quería que hablásemos y pusiésemos sobre la mesa todas las diferentes realidades, diferentes expresiones, diferentes motivos y que hay detrás de este libro. Y quería preguntarte, ¿por qué escribir, Ángel? ¿Por qué escribir lo que has escrito y por qué escribir de aquí en adelante? Bueno, porque yo lo siento, la verdad, como una necesidad. Así como no he tenido nunca un diario, por ejemplo, que sé que hay gente que necesita plasmar sus ideas y su día a día en un diario, sí que entiendo que escribir lo que te sucede o no, o lo que te sucede mentalmente, lo que te pasa por la cabeza, es un ejercicio terapéutico que te ayuda no solo a entender el mundo como lo has vivido o como lo has pensado, sino también a entenderte un poco a ti mismo. Yo solo entiendo, y lo hablo mucho con amigos y gente cercana, solo cuando verbalizas tus ideas dejan de estar, digamos, en una nube, en una nebulosa sin tener forma. Solo incluso cuando no sabes verbalizarlas o no te acercas eh, a lo que realmente sientes, el hecho de expresarlo te acerca más a lo que sientes. Si no, el sentimiento no acabas de entenderlo, o así lo entiendo yo, valga la redundancia. Mm. Y ya la última pregunta. Yo sé que todos los escritores odiáis que cuando termináis un libro os estén preguntando por el siguiente, pero yo, Ángel, tengo la sensación de que aquí falta historia todavía por contar. Hombre, pues a ver, no lo odio, ojalá y tuviese ya una idea muy clara de que, desde luego sí que hay una historia, lo que pasa es que no sé el formato que le daría, hay una historia acerca de, además es un poco una espinita clavada, una historia, un reportaje que siempre quise hacer acerca de la posibilidad de que la comunidad gitana romaní tuviese sus orígenes en el norte de India. Visité la ciudad, conocí a un poco un erudito, esto fue un poco eh, digamos un cambalache, un encuentro más o menos inesperado. Me dieron el contacto de este hombre, fui a visitarlo a su casa, no tenía muchas expectativas de que el hombre fuera de verdad a despejar mi necesidad de conocer más acerca del origen de la comunidad romaní allí, y cuando
me enseñó su biblioteca. Ahí sí que fue un momento en el que me sentí realmente como Indiana Jones cuando está en busca del tesoro y le abren, porque la biblioteca era todo libros con referencias al origen de la comunidad gitana romaní en el norte de India, en una ciudad cercana a Jaipur. Y entonces no escribí la historia porque al día siguiente o a los 2 días tenía que marcharme y siempre lo tuve un poco en mente. Lo que pasa es que era una historia que se prestaba más a contarla de una manera, o así lo veía yo, en un formato audiovisual. Porque, porque claro, solo viendo realmente, aunque se puede describir también, pero viendo los bailes, los cánticos, el vestuario, los abalorios y la forma de expresarse de la comunidad gitana, que las hay muchas, están del norte de India, y establecer paralelismos con la comunidad gitana pues del sur de España, del sur de Francia, del norte de África, y un poco intentar contar su origen nómada y su viaje por gran parte del mundo. Y pues es una historia que sí que me gustaría contar, pero no sé cuándo ni de qué manera, pero ahí está, sí. Qué interesante, pues sí, comentaba por aquí también Noelia que se ha sumado, que Ujú. necesitamos segundo libro, así que por favor Ángel, te lo pedimos, hazlo por nosotras. En fin, el viernes empieza la Feria del Libro y tú vas a estar allí el domingo, ¿verdad? Ahí estaré, sí. Entre de 7 a 9, si el tiempo acompaña, que también está un poco moody, un poco así. Parece Yo creo que que sí, el domingo, que te va a respetar. esperemos, esperemos. Pues nada, mil gracias por este ratito, Ángel. Muchas gracias por tu libro, muchas gracias por esa sensibilidad que se desprende en tus páginas, por ese trabajo Muchas gracias a de ti. documentación. Y nada, espero que nos veamos el domingo para que me lo Sí, firmes, que me hace falta hombre, tenerlo claro. firmado. Y nada, que seguiremos siguiéndote, ¿vale? Muchas gracias por invitarme y ha sido un placer reinaugurar tu sección Conversaciones Infinitas. La voy a seguir. eh, Y además que te hemos nombrado escritor oficial, así que ha sido todo se ha, se un ha- evento hoy. se ha como entrecortado. Ana decía que te habíamos nombrado también escritor oficial, que habíamos aprovechado el evento para eso. Así que nada, de aquí Bautizado. salimos más grandes. Así que muchas gracias, Ángel. Nos vemos. Un placer. Nos vemos. Chao. Chao.